En esta sesión vamos a continuar con los procesos de unión y ahora nos vamos a enfocar en lo que es la soldadura y el bracing. Previamente estudiamos el remachado, conexiones atornilladas y los procesos adhesivos. Y estos aplican para las estructuras primarias del avión. Ahora para la soldadura y el bracing vamos a ver que sobre todo los encontramos en componentes o en estructuras secundarias. Primero, ¿qué es la soldadura? La soldadura es un proceso de unión permanente en el cual la coalescencia, que aquí se define la coalescencia como unión o fusión de dos partes en una sola masa continua, se obtiene al calentarlos a una temperatura adecuada, con o sin aplicación de presión y con o sin el uso de un metal de aporte. Y ahorita voy a explicar a qué se refiere el material de aporte. La soldadura, a su vez, se puede clasificar como soldadura por fusión o soldadura en estado sólido. La soldadura por fusión, las piezas se calientan hasta fundirse parcial o totalmente, permitiendo que el metal líquido de ambas superficies, en algunos casos un material de aporte, se mezclen y solidifiquen para formar una unión metalúrgica. El material de aporte se refiere a un material adicional que se va a agregar mientras se tiene la fundición en la zona de unión. Y el material de aporte en algunas aplicaciones, en algunos procesos de soldadura, se añade con el objetivo de aumentar la resistencia de la unión o donde la unión resultante únicamente por los metales base de cada uno de los componentes a unir no es suficiente para alcanzar esa resistencia buscada de la unión. Es cuando se usa el material de aporte. No siempre es necesaria, depende de la aplicación y de los requerimientos finales. Los procesos de fusión incluyen soldadura por arco, soldadura por resistencia, y soldadura de alta densidad de potencia, por mencionar los más importantes. En el caso de la soldadura en estado sólido, en este caso la unión se obtiene sin fundir los materiales base. Esta es la característica. Aquí no hay fundición. El enlace se logra mediante presión, fricción, difusión atómica o calor controlado, lo que produce una unión tanto mecánica como metalúrgica. Los procesos en estado sólido incluyen soldadura por inducción, soldadura por fricción térmica, soldadura o unión por difusión. Una característica que tiene la soldadura es que, sobre todo, está enfocada en los materiales metálicos. Y en estos materiales metálicos, en la soldadura por arco específicamente, para generar ese arco eléctrico que va a permitir la fundición del metal base, pues se requiere establecer un tipo circuito eléctrico entre el componente y el equipo de soldadura, como vamos a ver. También es importante mencionar que estos procesos de soldadura, los operadores deben de estar certificados para realizar las operaciones, sobre todo en componentes aeronáuticos. ¿Dónde se usa la soldadura en aeronáutica? La soldadura como tal no sustituye al remachado o al adhesivo en estructuras principales, sino que se usa en zonas donde se requiere continuidad metálica, resistencia térmica o hermeticidad, como componentes de motores, tubos, manifolds, carcasas, brackets, componentes expuestos a altas temperaturas, presiones y vibraciones, donde los remaches o tornillos no serían seguros ni herméticos. También en sistemas hidráulicos de combustible y escape, así como sistemas auxiliares en piezas no primarias o no presurizadas, donde se requiere resistencia, sellado o soporte estructural. Básicamente se usa la soldadura en estructuras metálicas secundarias. En esta imagen podemos ver los tipos más comunes de soldadura, aquí donde se juntan los dos componentes o un componente puede estar sobre el otro componente, también soldadura de esquina
o soldadura en T. Soldadura en estado sólido también se le conoce como soldadura por fricción. Y aquí tenemos la soldadura por fusión. Vamos a comenzar viendo la soldadura por fusión, los procesos más usados en la aeronáutica, que es el TIG, el MIG y electrobeam welding. Y para la soldadura en estado sólido, los tres que aquí se muestran. Comenzando con la soldadura TIG, tungsten inner gas, o también lo pueden encontrar como gas tungsten arc welding. La coalescencia de los metales se produce al calentarlos hasta su fusión mediante un arco eléctrico establecido entre un electrodo de tungsteno no consumible y la pieza de trabajo. Se usa gas inerte con el propósito de proteger la zona de soldadura y el electrodo contra la contaminación del ambiente. Entonces, en la imagen podemos ver el componente, el material. Aquí sería la antorcha de la soldadura y dentro de la antorcha se tiene el electrodo. Se va a formar un circuito eléctrico, que ahorita lo vamos a ver en el video, y cuando el electrodo se acerca al componente metálico se va a generar un arco eléctrico. Aumenta la temperatura, se tiene la zona de fusión y mientras se va moviendo la antorcha, el material que ya se fundió se va solidificando y se va generando la unión. Mientras se tiene la fundición, aquí se puede aprovechar para agregar material de aporte y así se alcanza una mayor resistencia en la unión. Algo importante también de la soldadura TIG es que en la misma antorcha va a ser necesario tener un gas inerte con el propósito de proteger la zona de soldadura. Entonces vamos a ver el video para que quede más claro a qué se refiere este proceso. Tungsten inert gas welding, also known as gas tungsten arc welding, is a welding process that fuses metals by using a tungsten electrode to heat up and melt a metal. The tungsten electrode is inserted into a torch. The torch is connected to the welder, and the welder itself provides the electrical current needed to reach the optimum temperature for the metal to melt. When you hold the tungsten just above the metal and press the torch switch, a cone-shaped bright light between the tip of the electrode and the metal occurs. This we call the arc. The arc conducts the current between the tungsten electrode and the base metal. The metal then becomes really hot and starts to melt. A puddle of liquid metal will form, the so-called weld pool. When the tungsten is slowly being moved from one side to the other, you can see the weld pool moving along. Additional metal, called filler metal, is also Esto que se va formando es lo que se conoce como el cordón de soldadura. often added to build up the weld to make it stronger. As you're moving along, the melted metal right next to the weld pool starts cooling down and solidifies. That is how the weld starts to form. During the TIG welding process, the tungsten electrode does not melt off because it has a really high melting point. Therefore, the tungsten is a non-consumable electrode. Whilst welding, there's not only a current, but also inert gas flowing out of the torch. The inert gas does not interact with other gases and acts as a shielding gas that prevents contaminants from ambient air entering the molten weld pool. Besides protecting the weld pool, the shielding gas also helps to cool down the weld. Argon is usually used as a shielding gas. The gas is stored in a gas cylinder under really high pressure. This pressure is far too high to weld with, so a regulator is connected to the cylinder to reduce the pressure to a usable level. Often there's also a flow meter attached to control how much gas is flowing out of the torch. In order for the current to flow, you need a closed electrical circuit. Therefore, a work lamp is clamped onto the workpiece or the table. It is connected to the welder through the work cable. It's also possible to connect a foot pedal to the welder to control the amount of heat
that is fed into the metal. A foot pedal can be used instead of a switch or thumb wheel on the torch. This, in a nutshell, is the TIG welding process. Muy bien, entonces aquí podemos identificar cómo se establece el circuito y sobre todo el electrodo de tungsteno se usa porque tiene un alto punto de fusión y es así que se considera un electrodo no consumible. Además, la corriente en este caso se ajusta directamente, puede ser con el pedal o con una perilla. Aquí se observa el pedal y el voltaje se ajusta automáticamente según la longitud del arco. Tenemos las aplicaciones, sobre todo se usa en la soldadura, este tipo de soldadura en secciones delgadas, usado en materiales base de titanio, níquel, cobalto, aluminio, algunas aleaciones de aluminio, como vamos a ver al final. No todas las aleaciones de aluminio son candidatas para la soldadura por arco. Puede aplicarse en modo manual o semiautomático. Requiere un alto nivel de habilidad del operador y esto se debe a que con una mano el operador debe de estar maniobrando la antorcha para generar la unión. Luego con la otra mano, si es que el proceso lo necesita, ir aplicando el material de aporte y finalmente se tiene que ir regulando la corriente por medio del pedal que vimos. La limpieza de la junta es fundamental para obtener una soldadura de calidad. Se utiliza ampliamente en trabajos de reparación. Es algo importante, una característica de la soldadura en cuanto a reparación de componentes metálicos. Aquí vemos algunos ejemplos, sobre todo en brackets, en soportes que están fabricados por láminas delgadas, por operaciones de sheet metal. Lo que sucede es que para algunos componentes no es posible tener todos los dobleces que resulte en el componente final. Entonces lo que se hace es que se tiene que unir componentes individuales de sheet metal. Por ejemplo, aquí la parte superior, luego la parte inferior con otros componentes también. Se puede usar la soldadura TIG. Aquí se aprecia los cordones, las líneas de unión, o en este caso, hasta tener el componente en su forma integral. Recordemos la soldadura TIG en secciones delgadas. Por lo tanto, se explica su uso en este tipo de componentes de láminas de las aleaciones. También lo encontramos en las uniones, en los acoplamientos de las tuberías. Pueden ser de combustible, hidráulicas o neumáticas. Estos fittings se puede aplicar la soldadura TIG para tener la unión. En el caso de manifolds o de ductos de mayor diámetro, por ejemplo, para unir múltiples secciones con el mismo diámetro o para instalar fittings entre ellos, se puede usar lo que se conoce como soldadura orbital, que sigue los mismos fundamentos del proceso de soldadura TIG, pero aquí de manera controlada para soldar productos tubulares. Esto se implementó en la década de 1950, desarrollada por North American Aviation para soldar las líneas hidráulicas del X-15. Vamos a continuar ahora con lo que es la soldadura MIG. Es muy similar a la soldadura TIG, pero con algunas diferencias. En este proceso, es un proceso por arco, es decir, también se debe de establecer un circuito eléctrico para generar el arco eléctrico y permitir la fundición del metal. La diferencia está de que aquí se utiliza un electrodo consumible en forma de alambre. Entonces, el electrodo consumible también va a funcionar como material de aporte. Eso significa que en la soldadura MIG siempre tenemos un material de aporte. El alambre se alimenta de manera continua y automática desde una pistola de soldar. Se forma el arco eléctrico entre el alambre y la pieza, de tal manera
que ambos se van a fundir. Un gas protector también es necesario, que evita la contaminación mientras se tiene la fundición. Y aquí ahora vamos a ver el video de la soldadura MIG. What is MIG welding? MIG stands for Metal Inert Gas Welding. The American Welding Society calls this process gas metal arc welding, or GMAW. You might also hear it called wire welding. In MIG welding, a thin wire acts as the electrode. This wire is fed from a spool mounted on a gun or inside the welding machine through a flexible tube and out of the nozzle on the welding gun or torch. The wire is fed continuously when the trigger on the welding gun is pulled. When this trigger is pulled, it also switches on the welding current and a shielding gas. An electric arc forms between this wire electrode and the workpiece and heats both metals above their melting point. These metals mix together or coalesce and solidify to join the workpieces into a single piece. The metal in these parts to be joined is called the base metal, and the metal that comes from the melting wire electrode is called filler metal. MIG welding always adds filler metal to the joint. Because the wire electrode melts as it's being used, MIG is called a consumable electrode process. Here's the MIG wire going through the wire feeder into a flexible tube or conduit liner. The liner goes through the hose or welding lead all the way to the torch nozzle. At the nozzle, the wire is fed through a contact tip and comes out at the point of the weld. Shielding gas is also fed through the welding lead. It goes through a gas diffuser and flows out of the nozzle. This shielding gas, which is often a mix of argon and CO2, protects the molten metal from reacting with oxygen, water vapor, and other things in the atmosphere. The shielding gas is stored in high-pressure cylinders like these. The pressure is reduced to a usable level by a device called a regulator. In MIG welding, all the machine controls are set on the machine itself. The most important of these are polarity, wire speed, and voltage. The trigger on the gun is just an on-off switch. For most MIG welding, the current is direct current, or DC. DC is like the current flowing from a car battery. One wire is always the negative, and one is always positive. In DC MIG welding, the electrode is usually positive and the workpiece is negative. The term DCEP is used, indicating that the current is direct current and the electrode is positive. This is also called reverse polarity, but DCEP is a more descriptive term. In an electric circuit, the current flows in a loop. In MIG welding, the current has to flow in a complete circle from the machine to the torch, into the work, and back to the machine. A work lead is clamped to the work to complete the circuit from the workpiece back to the machine. So, in summary, MIG welding is an electric arc welding process. It uses a consumable wire electrode. Filler metal is added automatically, and the shielding gas comes from a high-pressure cylinder. Ok, entonces, a más detalle, lo que son las diferencias entre MIG y TIG. El MIG usa el electrodo consumible que aporta metal y se alimenta automáticamente, mientras que el TIG usa un electrodo no consumible, tungsteno, y el metal de aporte es opcional y manual. MIG es más rápido y productivo, el TIG es más lento. Algo a tener en cuenta es de que el TIG es más preciso, ideal para soldaduras críticas y materiales delgados, como en el caso de esos brackets de láminas. El MIG tiene más salpicadura, mientras que el TIG produce cordones más limpios y de mayor calidad. Algunas otras diferencias. En cuestión de la atmósfera inerte, ambos se puede usar argón, material para paredes delgadas en el caso del TIG, y el MIG permite mayores espesores. TIG alta precisión, en el MIG menor precisión. En cuanto a la habilidad del operador, en el caso del TIG requiere una mayor habilidad, mayor destreza, por lo que comentábamos, con una mano va a estar sosteniendo la antorcha, con la otra el material de aporte y también el pedal en caso de que se requiera hacer ajustes en la corriente. En el caso del MIG, tiene una dificultad moderada en cuanto a la habilidad del operador.
Aplicaciones comunes: espesores delgados para el TIG, geometrías complejas. En el caso del MIG, componentes estructurales de mayores espesores. También en el caso del MIG, el voltaje es constante, porque la longitud del arco cambia constantemente por el alambre consumible. Entonces, el voltaje constante permite autorregulación instantánea del arco, mientras que el TIG usa corriente constante, dado que el operador controla la distancia del electrodo y la corriente constante mantiene el arco estable pese a pequeños movimientos. Muy bien, entonces estos dos procesos que acabamos de ver se entran como soldadura por fusión y a su vez soldadura por arco, que se debe de establecer ese circuito eléctrico. Ahora vamos a continuar con la soldadura por haz de electrones, electrobeam welding. El calor es generado por electrones de alta velocidad y de haz estrecho. En el proceso de generación de calor, la energía cinética de los electrones se convierte en calor cuando los electrones impactan la pieza de trabajo. Este proceso de soldadura requiere equipo especial para enfocar el haz sobre la pieza y también una atmósfera de vacío. La característica que tiene es que mientras mayor sea el vacío, mayor será la penetración del haz en la pieza, obteniéndose una mayor relación profundidad-ancho. La soldadura por haz de electrones permite tener soldadura en componentes de un espesor considerable, como vamos a ver en los ejemplos. Este es el principio básico. Se coloca los componentes a unir en una cámara de vacío y se genera el haz de electrones que al impactar va a generar la unión. Vamos a ver aquí el video para que quede más claro. Este video no tiene sonido, pero aquí podemos ver primero la cámara de vacío. Y se posiciona el componente, los componentes que se van a unir. Se genera el vacío y el haz de electrones. Entonces, el haz de electrones tiene la característica que entre mayor sea el vacío, mayor será la penetración. Es un proceso altamente preciso y deja una alta calidad en cuanto a la unión metalúrgica. Podemos ver la profundidad que puede alcanzar. Algunas características de la soldadura. Todo esto vendría siendo la zona de fundición. A diferencia de los otros dos procesos, aquí no se necesita establecer un arco eléctrico o ese circuito eléctrico con el componente. Bien, este, ¿cuáles serían los ejemplos para esta soldadura? Sobre todo los encontramos en componentes de los motores. Aquí
Se ilustra en grandes cónicos helicoidales, que son componentes críticos de vuelo. Se utilizan en los sistemas de transmisión de helicópteros y en los motores turbofán. Estas piezas que giran a altas velocidades operan bajo cargas elevadas, requieren soldaduras prácticamente libres de defectos. Electrobeam es el proceso indicado. Se tiene el engrane y en la parte central el eje. Entonces la soldadura se aplicaría para unir tanto el eje como el engrane. Otra aplicación que tiene la soldadura es en las reparaciones. Y este es un ejemplo de reparación por electrobeam. Podemos ver álabe de fan. Estos álabes corresponden a lo que se conocen álabes de primera generación y los identificamos por estas características. De tal manera que cuando se ensamblan todos los álabes del fan, estas características al hacer contacto van a reducir las vibraciones. Los álabes de primera generación se fabricaron de aleaciones de titanio. Todavía hay motores en operación que usan estos álabes de primera generación en el fan. Ahora, ¿qué es lo que sucede? De que como el fan es el primer componente expuesto al flujo de aire, son muy susceptibles a algún daño por algún objeto externo que llegue a impactar el álabe. Y aquí se ilustra, por ejemplo, el proceso de reparación. Lo que se tiene que hacer es retirar la sección dañada, supongamos aquí, en la zona del impacto, y en su lugar se pone un parche soldado mediante electrobeam. El proceso se realiza a vacío para prevenir la oxidación y mantener las propiedades del material. En el paso final, el parche se mecaniza y se perfila hasta recuperar la forma original. Además, como estos álabes son fabricados de titanio, y vamos a ver al final de esta presentación, una de las características del titanio en la soldadura es que debe de cuidarse bastante la limpieza y sobre todo una atmósfera, de preferencia en el vacío. Entonces, el electrobeam resulta el proceso idóneo para este tipo de soldaduras, con aleaciones de titanio. Otro ejemplo es que este proceso se puede usar para unir discos del compresor o para formar un rotor o tambor de compresor multietapa. Aquí se ilustra un compresor de alta, diferentes etapas. Cada una de estas etapas tiene su propio disco. Puede venir de un proceso primario de manufactura como la forja, con algunas operaciones adicionales de maquinado. Pero la idea es unir todas estas etapas para formar el tambor, que se conoce un tambor integral. Y cada uno de estos discos individuales se puede ir uniendo por este proceso. Podemos ver cómo queda la soldadura, sobre todo la profundidad que puede alcanzar. Entonces, es una manera de fabricar estos tambores integrales. Eh, Estas soldaduras con lados paralelos son predecibles, presentan una contracción unidireccional mínima, permite unir estos componentes ya terminados sin necesidad de un mecanizado adicional. Entonces, la soldadura por electrobeam es alta precisión, buena calidad. Básicamente no hay necesidad de operaciones adicionales. Ahora, otra manera de fabricar estos tambores integrales es lo que se conoce la soldadura por inercia. Y hasta ahora, los tres procesos que vimos de soldadura entran en la categoría de soldadura por fusión. Bueno, a partir de aquí tenemos la soldadura en estado sólido. La soldadura por inercia es una de estas soldaduras donde la coalescencia de los metales se produce mediante el calor generado en las superficies de contacto por la aplicación de presión y el movimiento relativo de las dos piezas de trabajo, lo que causa el desplazamiento de material desde la unión y ocurre a temperaturas por debajo del punto sólido de los materiales. En este tipo de soldadura de estado sólido no se funden los materiales. Es muy importante tenerlo en cuenta. Se usa en aleaciones base titanio, níquel, exclusivamente en componentes rotativos. La soldadura por inercia es en componentes rotativos. Se obtienen propiedades óptimas en la unión,
Aquí la limpieza es crítica, requiere también un ajuste preciso de la junta. Costo alto del equipo que se requiere. ¿Cómo funciona? Bueno, son componentes rotativos, por ejemplo, de turbomaquinaria, como estos discos del compresor de alta. Vamos a suponer uno de los discos se mantiene estacionario y el otro comienza a girar. Se acercan, se genera fricción, aumenta la temperatura, pero por debajo del punto de fusión de los materiales, y es así que se tiene la unión. Este material adicional al final se puede remover por operaciones de maquinado. Vamos a ver el video. Aquí son dos barras sólidas, pero por supuesto se pueden tipo tambores o discos de mayor tamaño. Se tiene la fricción, comienza a aumentar la temperatura. Este material adicional es lo que aquí observamos, que es el que se va a remover posteriormente en operaciones de maquinados. De nuevo aquí tenemos el ejemplo para fabricar un tambor integral, múltiples etapas del compresor de alta. Inicialmente vienen en su forma individual, con su geometría del disco. Es necesario unirlos y la soldadura por inercia, al ser componentes rotativos, es que se puede aplicar. Si lo viéramos en un dibujo, así aparecerían o la zona donde se estaría indicando el proceso de soldadura por inercia, todos estos casos. Podemos ver estas zonas donde estaría la unión. Parece un proceso que va a resultar en una estructura frágil, pero no lo es para nada. Tanto es de que claramente los motores así están volando, que son espesores, pueden ser espesores pequeños o mayores espesores, pero la unión metalúrgicamente es uniforme y de buena calidad. Mantiene las propiedades mecánicas de las aleaciones que aquí se están usando. La razón por la cual se mantienen las propiedades mecánicas es porque no se funden los materiales. Y si las aleaciones o los componentes ya vienen de un tratamiento térmico, lo que no queremos es volver a aumentar la temperatura y que se pierdan esas propiedades o la máxima resistencia. En este caso, no se llega al punto de fusión, únicamente es por fricción. Ahora aquí se está ilustrando únicamente 4 etapas del compresor de alta. Generalmente el compresor de alta en un motor turbofan moderno puede tener entre 8 a 10 etapas. Lo que sucede es de que el tambor, todas estas etapas se fabrican por secciones. Esta vendría siendo la sección frontal del tambor y posteriormente se tiene la sección posterior con las otras etapas. Esa sección posterior también se fabrica de manera similar como aquí se muestra. Al final las secciones se unen por medio de pernos, se tiene el tambor integral y en la parte frontal aquí se ilustra las uniones también con pernos, pero para unirse, por ejemplo, al disco del fan. Ahora vamos a continuar con lo que viene siendo la soldadura por fricción lineal. Es muy parecido a la soldadura que acabamos de ver, pero en este caso consiste en aprovechar la generación de calor por fricción entre dos elementos metálicos a unir mediante un movimiento lineal recíproco. La soldadura por fricción se lleva a cabo haciendo oscilar uno de los objetos metálicos a alta velocidad con respecto al otro objeto metálico estacionario, aplicando una fuerza compresiva. Al inicio del movimiento existe fricción deslizante, luego una combinación de fricción y adherente. Finalmente, fricción 100% antes de que ocurra la unión tras completarse la oscilación. Técnicamente es un proceso de forja en caliente, que no se llega al punto de fusión, únicamente la deformación plástica. ¿Cómo funciona? Bueno, este componente se mantiene fijo, el otro comienza a moverse hasta que se genera la fricción, se aplica presión
y se consigue la unión. De manera similar, este material adicional es el que se va a remover por operaciones de maquinado. Y llegamos también a la soldadura por fricción, agitación. Este proceso de soldadura se está volviendo muy popular en la industria aeroespacial, sobre todo para poder soldar aleaciones de aluminio que tradicionalmente han sido muy complejas, y en breve lo vamos a entender. La soldadura por fricción, agitación o friction stir welding. Aquí una herramienta con un pin de acero endurecido o carburo se introduce en la pieza de trabajo. Primero, estos son los componentes, las piezas que se van a unir. Aquí se posiciona la herramienta, se tiene el pin. La característica del pin va a tener como un tipo rosca y esta herramienta va a comenzar a girar, como se muestra. Se va a generar fricción. Una vez que el pin comienza a hacer contacto, entonces se va generando la unión. Las roscas en el pin generan un componente descendente en el flujo del material, induciendo una extrusión en contraflujo hacia la parte superior de la soldadura. La rotación de la herramienta del pin mezcla el material hasta llevarlo a un estado plástico, creando una unión microestructural de grano fino. Y lo importante es el movimiento de rotación con el pin para generar la soldadura, la unión. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de soldadura? Primero, la capacidad de soldar uniones a tope, es decir, placa con placa, traslapadas o en T. Una preparación mínima o nula de la junta. Tiene la capacidad de soldar las aleaciones 20, 24 y 70, 75, las que tradicionalmente han sido complejas de soldar. Soldar por procesos de fusión como el TIG o el MIG. La capacidad de unir aleaciones diferentes, aluminio, acero, acero, titanio. La eliminación del agrietamiento en la zona fundida. La ausencia de porosidad en la soldadura. No se necesita como tal metal de aporte. Y en el caso del aluminio, no hay necesidad de gases de protección. En general, las propiedades mecánicas son mejores que las obtenidas con muchos otros procesos de soldadura. En esta imagen se ilustra cómo se va generando la soldadura. Aquí en la parte inferior se tiene el pin. La herramienta continúa girando. Podemos ver el acabado que va dejando, la calidad de la soldadura. Se comenzó a usar en lo que viene siendo tanques de combustible, de lanzadores espaciales, como el que aquí se muestra. Precisamente estos tanques fabricados de algunas aleaciones de aluminio. Ahora vamos a pasar a algunas consideraciones, comenzando con consideraciones al soldar aluminio. Aunque el aluminio tiene un punto de fusión bajo, esto nos haría pensar de que por ese punto de fusión tan bajo va a ser relativamente sencillo usar alguno de los procesos de soldadura por fusión, como el TIG o el MIG. En realidad es bastante complejo de soldar, y sobre todo las aleaciones 70, 75 y 20, 24. ¿Cuáles son las razones? Primero, el óxido superficial del aluminio debe eliminarse mediante métodos químicos. Desde allí, se debe de asegurar una limpieza en las superficies. Luego, el alto coeficiente de expansión térmica del aluminio puede generar esfuerzos residuales que provocan agrietamiento o distorsión en la soldadura. La alta conductividad térmica del aluminio requiere un elevado aporte de calor durante la soldadura, lo que aumenta la posibilidad de distorsión o agrietamiento. La gran contracción en solidificación del aluminio, junto con un amplio intervalo de solidificación, también contribuye al agrietamiento. A lo que esto se refiere es que tanto la aleación 70-75 como 20-24 son muy susceptibles al agrietamiento por soldadura cuando se le aplica procesos tradicionales como MIG o TIG. Además de que estas aleaciones, como ya sabemos, obtienen su resistencia por tratamiento térmico.
Al soldarlo, se destruye el endurecimiento por precipitación y la zona que es afectada por el calor pierde hasta 40 al 60% de su resistencia. Esto explica la razón por la cual no se usa soldadura de estas aleaciones de aluminio en estructuras críticas del avión, por la complejidad técnica y por la pérdida de propiedades que va a resultar. Es importante mencionar que hay algunas aleaciones de aluminio que sí se pueden soldar por métodos tradicionales como el MIG o el TIG, los métodos de fusión, principalmente la de las series 1000 aluminio casi puro, 3000, serie 5000 para tanques, serie 6000. Estas sí se pueden soldar con procesos como TIG o MIG sin problemas mayores. Aquí la complejidad viene con el 70, 75 y 20, 24. Son las más usadas en aeronáutica para las estructuras primarias. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, para las aleaciones 20, 24 y 70, 75, la manera de soldarlas es por soldadura por fricción. Entonces, no es de que no se puedan soldar. Sí se pueden, pero por ahora, en la actualidad, únicamente por soldadura por fricción, que es la que ofrece las mejores propiedades. Se ha convertido en el método industrial más efectivo y práctico para unir aleaciones de aluminio aeronáuticas difíciles de soldar. Aquí, como paréntesis, la soldadura por fricción, comparado con los otros métodos de soldadura, es relativamente joven. Su patente fue a inicios de 1990, 1995, comparado con los otros métodos de soldadura que ya se conocen desde bastantes décadas. Los procesos de fusión no son adecuados, pues se debe a cómo se genera la unión. En la soldadura por fricción no funde el metal, sino que lo plastifica mediante fricción y deformación mecánica controlada. Y a pesar de que hay otros procesos de fusión, como vimos, donde no, otros procesos de soldadura, donde no hay fusión del material, pero en el caso de la soldadura por fricción, es el único proceso en estado sólido, esa es la característica, capaz de realizar uniones largas, continuas y confiables en placas y paneles de aluminio de varios milímetros de espesor. Entonces, esto es característico porque a pesar de que hay otros procesos en estado sólido, no son eficientes para paneles de aluminio o estructuras con paredes delgadas, lo cual es característico de componentes o de estructuras primarias del avión. En el caso del fuselaje, este es un ejemplo, Eclipse 500, un avión privado, se logró unir paneles del fuselaje, por ejemplo, todo este panel del lado izquierdo con el panel derecho. Aquí se alcanza a observar como las líneas de soldadura. Bueno, esto fue posible por medio de soldadura por fricción. Esto es importante mencionarlo, ya si lo queremos llevar a un avión comercial de mayor tamaño, allí sí ya hay limitaciones de poder usar soldadura por fricción en paneles de aluminio, simplemente por el tamaño y las complejidades estructurales. Además, hay limitaciones para ensambles más complejos de soldaduras de aluminio. Por ejemplo, en cuanto a unir la piel con estos refuerzos longitudinales que son los stringers o con estos anillos. Aunque sean todos de aluminio, no se podría usar ni soldadura por fricción con estas aleaciones, por la complejidad del ensamble y el control de calidad. Pero para estos casos, un panel con otro panel es efectivo en estructuras de un tamaño moderado. En el caso del titanio, en la industria aeronáutica requiere un control muy estricto debido a la extraordinaria reactividad del titanio. Ya sabemos que el problema con el titanio son las altas temperaturas. Con la soldadura, al aplicarle alta temperatura, comienza a absorber oxígeno, nitrógeno e hidrógeno. Estos elementos inducen la fragilización, pérdida de ductilidad y formación de capas. Por esta razón, todas las operaciones de soldadura de titanio deben realizarse bajo una atmósfera inerte de gran pureza.
habitualmente argón o helio. Es fundamental la limpieza en este tipo de soldaduras. El metal de soldadura de titanio fundido debe estar totalmente protegido de la contaminación por el aire. Entonces, toda soldadura por fusión debe realizarse usando una atmósfera protectora, es decir, argón o helio, o de preferencia en una cámara de vacío. Esta es la razón por la cual en la soldadura de titanio el proceso de electrobeam resulta ser la mejor opción, porque se realiza en una cámara de vacío. Si no se puede la cámara de vacío, se puede utilizar el argón o el helio. Ahora, los gases de helio operan a temperaturas más altas, permitiendo una mayor penetración de soldadura, pero el arco protegido con helio es menos estable, lo que requiere un mejor ajuste de la junta y mayor habilidad del operador. Por lo tanto, el argón suele ser el gas de protección preferido. ¿Ok? Entonces, lo que acabamos de ver son procesos de soldadura, que en inglés se le conoce como welding. Ahora, vamos a ver lo que es la soldadura blanda, o en inglés se le conoce como brazing. ¿Cuál es la característica del brazing? Es un proceso de unión de metales en el que se funde un metal de aporte. Se funde el metal de aporte. Las piezas base nunca se van a fundir, nunca se van a derretir, como en el proceso de fusión, de welding. Aquí el material de aporte va a fluir por capilaridad entre las superficies ajustadas. Se va a dejar un ligero espacio donde se va a realizar la unión. En esa unión se coloca el material de aporte y a la alta temperatura va a comenzar a fluir. Al solidificar, crea la unión. Algo importante a tener en cuenta, para que se considere brazing, el metal de aporte debe de fundirse por encima de los 450 grados Celsius. Esta es una definición basada en propiedades metalúrgicas y lo tomamos como referencia. ¿Por qué lo menciono? Porque también se puede realizar este proceso similar, donde únicamente se va a fundir el metal de aporte, pero si el metal de aporte se funde por debajo de los 450 grados Celsius, eso se le conoce como el proceso de soldering en inglés. Aquí es muy importante que no confundan el término soldering con soldadura o con welding. Welding, soldadura, es los procesos que acabamos de ver. Luego, brazing, tanto el brazing como el soldering en inglés, es un proceso donde se funde el metal de aporte. Pero en el caso del brazing, el metal de aporte se funde por encima de los 450 grados Celsius, mientras que en el soldering por debajo de los 450 grados Celsius. Vamos a ver este video que ilustra el brazing en lo que es una atmósfera abierta, porque se clasifica como el brazing por atmósfera abierta o en un horno, que en un horno viene siendo una atmósfera controlada. En el caso del brazing en atmósfera abierta, se requiere la aplicación de un compuesto químico llamado flux. El flux disuelve los óxidos existentes y evita que se formen nuevos. Este video de atmósfera abierta también se le conoce como brazing por antorcha. Y vamos a verlo. Brazing and soldering are similar processes Bueno, aquí es importante observar to each other. Both porque el video muestra both la diferencia entre el brazing y el soldering, que es lo mismo. En ambos casos, lo que se va a fundir es el material de aporte. to each other. Both involve the melting of a filler metal to join two or more components without melting the base material of the components. In this video, I'm brazing copper to copper using a 15% silver alloy filler metal. It melts above 1400 degrees Fahrenheit. Very basic process. It's a stronger joint than if I were to solder this particular joint together, and that's desirable for the build quality and use of the joint. ¿Okay? Entonces aquí menciona que se le está aplicando el material de aporte y la temperatura, por supuesto, está por encima de los 450 grados Celsius, lo cual entra en la categoría de brazing. Más a detalle, la distinción entre la soldadura
y el bracing. En soldadura o el welding, los procesos que vimos previamente, las piezas bases sí se funden parcial o totalmente, formando un baño de fusión que solidifica como un solo material continuo. Esto sobre todo para la soldadura por fusión. Y aunque vimos la soldadura en estado sólido, la soldadura en estado sólido no se puede clasificar como bracing simplemente porque la unión no se logra únicamente con el metal de aporte. Sí se tiene la unión, en ese caso por fricción, pero aquí no. Aquí es por un metal de aporte. Ahora, en bracing solo se funde el metal de aporte, por lo que las piezas base no se funden y mantienen más su integridad dimensional y metalúrgica. Bracing es sin fusión del metal base, mientras que welding, fusión del metal base. El video anterior ilustra el bracing de antorcha, que consiste en calentar localmente la unión con una llama de gas hasta fundir el metal de aporte. El metal de aporte fluye por capilaridad entre las piezas previamente limpiadas y cubiertas con flux. ¿Por qué se requiere el flux? Para evitar la oxidación. Es un proceso flexible, manual y adecuado para reparaciones o piezas pequeñas. En cambio, también se puede tener el bracing, pero en una atmósfera controlada, que viene siendo en un horno. El horno calienta toda la pieza, aunque ya en el horno se va a aprovechar para múltiples piezas y además ensambres complejos, donde se busca unión de varios componentes. Se puede tener vacío. Si se tiene más vacío o la atmósfera inerte, se tienen uniones más uniformes, limpias, y ya no hay necesidad de usar el flux, en muchos casos. Es ideal para producción en serie y componentes de geometría compleja, como, como estos ductos, por ejemplo, este CRIP, que se busca la unión. Sobre todo el área en contacto tiene mucho que ver para seleccionar el proceso de soldadura o de bracing. ¿Cuándo se selecciona o cuándo se considera la soldadura o el bracing? Bueno, en general se considera bracing en vez de soldadura cuando se necesita unir metales sin fundir el material base, evitando deformaciones, tensiones o cambios metalúrgicos que la soldadura por fusión podría causar. También se prefiere cuando las piezas son muy delgadas, las geometrías son muy ajustadas, se requieren uniones limpias y precisas, o deben unirse metales diferentes, que serían difíciles o imposibles de soldar. Cuando se necesita un proceso altamente repetible y controlado, como en hornos de vacío para componentes complejos o de producción en serie. Aquí, sobre todo, la característica geometrías muy ajustadas y delgadas. Cuando las piezas son muy delgadas, no se puede someter a un proceso tradicional de soldadura, a no ser que sea por el proceso TIG, como vimos, pero también tiene limitaciones en cuanto al tipo de geometrías. Entonces, el bracing es ideal para piezas muy delgadas y de diferentes aleaciones, dado que el calor es controlado, no se va a fundir el material base. Aquí, ¿qué es lo que podemos ver? Bueno, observen el tipo de uniones que se tienen con la soldadura. Por ejemplo, esta unión en T, estas uniones, o en este caso, pero la característica de la soldadura es de que es una zona muy puntual por donde va a pasar la unión. La ventaja que presenta el bracing es de que por el efecto de la capilaridad se puede diseñar la unión para que el material de aporte pueda abarcar una mayor área. En estos casos se puede lograr lo mismo, pero únicamente en la unión se extiende el área de contacto. Ese es el punto, el área de contacto del material de aporte que va a tener entre los elementos a unir. Vean este también. En vez de tener estas uniones, que metalúrgicamente sí pueden ser continuas, pero mecánicamente puede presentar algunas desventajas. Entonces, al diseñar las uniones de esta manera para colocar el material de aporte por capilaridad va a fluir
Y no solamente se va a conseguir una estructura metalúrgica uniforme, sino también beneficios o una mejor unión en términos mecánicos, todo el área de contacto, o aquí. Este es otro ejemplo. En acoplamientos o en ductos se aprovecha la unión, toda el área, para agregar el material de aporte. Por capilaridad va a fluir en todo el área de contacto y se consigue una unión uniforme, metalúrgica y mecánica. Esa es la principal ventaja que ofrece frente a la soldadura. Además, si se usa en un horno de vacío, eh, múltiples componentes con estas geometrías se pueden unir simultáneamente. Este es un ejemplo en la turbina de alta de un motor turbofan. En la parte exterior de la carcasa se tiene un sistema de enfriamiento por medio de estos ductos. Ahora, este sistema de enfriamiento no es el que vimos para las turbinas. Este sistema de enfriamiento, sobre todo, va a controlar las tolerancias o la holgura entre la carcasa y los álabes que están girando. Allí afecta mucho el rendimiento del motor dependiendo de esa holgura. Entonces, este es un ensamble de múltiples ductos, manifolds, aquí lo podemos ver. Para unir este ensamble se puede usar el proceso de bracing precisamente. Todos los componentes en las uniones se aplica el material de aporte, se sujetan temporalmente, se meten al horno y el material de aporte va a comenzar a fluir, se solidifica y se tiene la unión. Algo que no se podría lograr, por ejemplo, con soldadura, porque en la soldadura pues se tiene que realizar individualmente todas las uniones, sería algo muy complejo y no garantiza precisión y sobre todo la calidad que se requiere en estos componentes. Muy bien, entonces esto sería todo para el proceso de soldadura y bracing.